sobre el Código de Comercio. Sí, nuestro código de comercio actual, justamente. Vamos a partir de ahí para terminar ya estas sesiones históricas y, como les comentaba, ver temas un poco más jurídicos. Bueno, les comentaba entonces que nuestro código de comercio actual o vigente data del año de 1889. Este código entonces entra en vigor en México el día 1 de enero de 1890. Si tienen alguna duda, ya saben, me van deteniendo. Prácticamente esta última parte histórica, pues son datos muy concretos, fechas. Si alguno se atora, por favor me dice. Entonces, les comentaba en la sesión o en las sesiones anteriores que nuestro Código de Comercio actual va a tener influencia de otras legislaciones que ya hemos analizado en su momento, como puede ser el propio Código de Comercio italiano de 1882, el Código de Comercio español de 1885, el famoso Código de Napoleón de 1808. Se retoman algunos conceptos de lo que hoy podemos entender en el catálogo como actos de comercio. Vamos a ver detenidamente en su momento el artículo 75. Se incorporan nuevas figuras, como puede ser el tema de la comisión mercantil. Y les comentaba en un momento dado que la comisión mercantil va a ser justamente el contrato de mandato aplicado a nuestra materia de comercio. Si una persona, en representación de otra, ejecuta actos jurídicos con la intención de obtener un lucro o una especulación comercial, vamos a entender que esto se le conoce como una comisión mercantil. Y entonces el Código de Comercio actual quiere, o en un principio quiso, reunir todas aquellas ramas del universo mercantil para regularlas en un solo compendio de leyes mercantiles o en una sola ley mercantil. En el Código de Comercio se querían regular entonces todos los temas referentes a la actividad comercial. Y esto obviamente pues no fue eficaz, no nos sirvió. El derecho mercantil, aunque no queramos, se expandió y se ha expandido exponencialmente en los últimos años. Y lejos de suprimir el Código de Comercio, lejos de hacer otro Código de Comercio, como lo vamos a ver a continuación, los legisladores optaron por crear nuevas leyes, leyes especiales, en vez de hacer un código de comercio donde se modificaran las normas referentes a los títulos y operaciones de crédito, a las leyes del sistema bancario, etcétera. Pues optamos al final del día por crear nuevas leyes que regularan estos actos. Y vamos a hablar de algunos ejemplos. Tal es el caso de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. El Código de Comercio, como les comentaba, se va suprimiendo parcialmente con el transcurso de los años. Se van suprimiendo varias partes para ir creando leyes especiales. Una de ellas es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que data del 27 de agosto de 1932. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 27 de agosto de 1932, cuando en principio se regulaba la sociedad anónima en el propio Código de Comercio. Nos damos cuenta que conforme pasan los años, crece este derecho societario y ya no es posible regular todo el tema de las sociedades mercantiles en el propio Código de Comercio. Y finalmente se expide la Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley General de Sociedades Mercantiles, trata del 4 de agosto de 1934. Esta ley la vamos a ver en la segunda mitad del curso, como les he comentado, y algunos lo manejan como reforma y otros dicen que entró en vigor el día 26 de agosto de 1934. ¿Ok? También está la ley del mercado de valores. Ley del mercado de valores que data del 2 de enero de 1975. Ley del mercado de valores del 2 de enero de 1975. Ley sobre el contrato de seguro. La ley sobre el contrato de seguros, que data del 31 de agosto
de 1935, 31 de agosto de 1935, les daba algún antecedente de la ley de concursos mercantiles, todo este tema que les comentaba en torno al incumplimiento generalizado de las obligaciones. Nadie puede ir a la cárcel por deudas de carácter civil, habría que trabajar en un proceso para declararnos en quiebra o en concurso mercantil, y hay una ley de quiebras y suspensión de pagos, ley de quiebras y suspensión de pagos del día 20 de abril de 1943. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Ok. Una profesora. Gracias. Recuerden que para este entonces el Congreso Federal o Congreso de la Unión ya tiene facultades específicamente determinadas para regular o para expedir leyes en materia mercantil. Ya con nuestra reforma constitucional del 5 de febrero de 1917, en el artículo 73, fracción 10, se le dota de facultades al Congreso de la Unión para expedir leyes de carácter mercantil. O sea que todas las leyes de carácter mercantil tendrían que ser federales. No hay leyes locales en materia mercantil. Por eso todas estas leyes tendrían que ser federales. Vamos a platicar de otra ley. Ley General de Instituciones. De instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Ley General de Instituciones y sociedades mutualistas de seguros. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que es del día 31 de agosto de 1939. 31 de agosto de 1939. Podemos hablar también de la Ley de Instituciones de Crédito, de instituciones de crédito. Esta ley de instituciones de crédito regula todo lo referente a la actividad bancaria en México. Si ustedes quieren saber qué tipos de banca hay, institución de banca múltiple, que son las bancas privadas, institución de banca de desarrollo, que son las bancas del gobierno, como el Banco de Bienestar, antes Bansefi, cómo se constituye, cuáles son las reglas para constituir un banco, cuánto capital deben tener, etcétera. Tendríamos que ver la ley de instituciones de crédito. Y hay una reforma, justo en los 90 se reforma esta ley estructuralmente con la crisis que hubo después. Bueno, esto es antes de Salinas, pero hubo una reforma estructural el 18 de julio de 1990. En los 90 se reestructura radicalmente el sistema crediticio mexicano. Tenemos también a la ley de instituciones de fianzas. Ley de instituciones de fianzas del 26 de diciembre de 1950. 26 de diciembre de 1950, y que entra en vigor el día 18 de enero de 1951. Entra en vigor el día 18 de enero de 1951. Crece y crece y crece cada vez más el sistema financiero mexicano, se crea el Banco de México, necesitamos saber cuáles son las facultades del Banco de México ya en el México contemporáneo, y entonces se expide la ley orgánica del Banco de México. La Ley Orgánica del Banco de México, el 31 de diciembre de 1984, Ley Orgánica del Banco de México del 31 de diciembre del 84. Y sabemos que por estos acontecimientos financieros, económicos que ocurrieron durante la época de Salinas y posteriormente en Cedillo, que Cedillo viene hasta el 94, una cosa así,
En 1989 y 1990 hubo reformas importantes también al sistema financiero mexicano. Algunas figuras, como les comentaba, el Código de Comercio es muy viejito. Nuestro Código de Comercio es de 1889-1890 y los legisladores optaron, lejos de crear un nuevo Código de Comercio en México, optaron por hacer leyes especiales, como se habrán dado cuenta. Entonces hay algunas figuras que les diré con toda oportunidad, ya que lleguemos a ello, que se han derogado porque, es decir, se han suprimido del Código de Comercio, porque ya no son actuales, son anacrónicas, ya son figuras que no tienen relevancia ni son vigentes en nuestro México. Entonces, por no estar en uso, algunas leyes de carácter mercantil han sido suprimidas de nuestro Código de Comercio. Es importante esto que les comenté de la Ley Orgánica del Banco de México del 31 de diciembre del 84, de estas reformas del 89, 1989, 1990, porque marcó un eje central para la actividad comercial en México. Y esto de las figuras que se derogaron, pues en su momento se los voy a comentar. Y obviamente sigue creciendo la actividad comercial en México y ya no nada más, los legisladores ya no nada más están al tanto de las necesidades de los comerciantes. El comercio ha crecido tanto y se ha fomentado tanto en los particulares que ya nos vemos en la necesidad de crear instituciones que dependen directamente del Poder Ejecutivo, como pudieran ser la Procuraduría Federal del Consumidor, que ya también atiende las necesidades, no nada más de proveedores de servicio, sino también de los consumidores finales. Ya también se les reconoce claramente este derecho a los consumidores para que podamos quejarnos o podamos hacer valer esta calidad en los servicios, en los productos que compramos. Y finalmente, el día 22 de diciembre de 1975, 22 de diciembre de 1975, se crea la Ley Federal de Protección al Consumidor. Ley Federal de Protección al Consumidor. Seguimos desarrollándonos comercialmente en México. También la actividad marítima a nivel internacional crece. Es necesario regularla en México, ya en el México obviamente independiente, ya contemporáneo prácticamente. Recuerden que el derecho marítimo también se ha sometido al Congreso, al principio por considerarlo como una actividad federal, por supuesto, por considerarlo como parte del comercio, pero en general toda la actividad marítima ya se regula de manera federal. Es decir, solo el Congreso de la Unión Federal tendría facultades para regular todo lo referente al área del derecho marítimo. Podemos hablar del artículo 73, fracción 13, artículo 73, fracción 13, y todas aquellas controversias, pleitos, litigios que se dan en torno a estas controversias del derecho marítimo, también en la Constitución, las podemos regular en el artículo 104, fracción 2. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿De qué código es, profesor? No, no es código, es de la Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ah, ok. Ok, ¿alguien más? ¿Podría repetir el artículo, por favor? De la Constitución, sí, están aquí anotados. 73, fracción 13 y 104, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias, maestro. Sí. ¿Alguien más? Esos se regulan a la actividad marítima, ¿verdad? Sí, actividad marítima, es correcto. ¿Alguien más? Bueno, hay un tema por demás importante que no sé si ustedes hayan visto en Teoría General del Proceso o Derecho Procedimental Civil y Mercantil y Administrativo que llevan esto. No sé si han oído hablar de la famosa jurisdicción concurrente. ¿Han oído hablar de esto, de la jurisdicción concurrente? No, la verdad, no. ¿En procesal no lo han visto? ¿Procedimental? No, profe, no hemos visto. No, maestro. Ok, bueno, vamos a hacer una breve reseña para que lo entiendan. Si bien es cierto, ustedes ya lo saben,
La materia mercantil es una materia federal, es justo lo que estamos comentando ahorita. El Congreso de la Unión Federal es el único que tiene facultades para hacer leyes mercantiles, porque la materia mercantil es federal. Entonces, lo lógico es que los pleitos, las controversias, los juicios del orden mercantil sean regulados o sean dirimidos o sean resueltos, atendidos por un juez o por una autoridad judicial que sea federal. Eso sería lo lógico, ¿están de acuerdo? Bueno, pues en materia mercantil hay una figura muy especial que se le conoce como jurisdicción concurrente. ¿En qué consiste la jurisdicción concurrente? Si yo quiero iniciar un proceso mercantil de cualquier tipo, un procedimiento ordinario mercantil, ejecutivo mercantil, lo que sea, yo tengo una opción como actor, el actor es el que inicia un proceso, yo tengo la opción de iniciar mi pleito o mi juicio mercantil ante un juzgado federal, que en este caso tendría que ser un juez de distrito, o ante un juzgado local, o sea, del fuero común, del Poder Judicial local, que en este caso, por lo menos aquí en la Ciudad de México, tendría que ser un juez de lo civil de primera instancia, porque aquí en la Ciudad de México no hay jueces mercantiles, en otros estados de la República Mexicana sí. Entonces, ¿en qué consiste la jurisdicción concurrente? Yo quiero iniciar un pleito, un juicio mercantil. Yo como actor puedo decidir libremente si quiero iniciarlo en una instancia federal o en una instancia local. Si voy a iniciar un proceso mercantil en la Ciudad de México, puedo iniciarlo en un juzgado de distrito que esté radicado en la Ciudad de México o en un juzgado civil de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, porque aquí no hay jueces mercantiles. Si estuviera, por ejemplo, en el Estado de México, ahí sí hay jueces mercantiles que pertenecen al fuero local, que pertenecen al Poder Judicial del Estado de México. Luego, entonces, si yo quisiera iniciar un juicio mercantil de cualquier índole en el Estado de México, podría escoger si iniciar ese proceso ante un juzgado de distrito que se encuentre localizado en el Estado de México, que también tiene sus propios juicios, sus propios tribunales federales, o bien puedo tramitarlo ante un juzgado mercantil, porque ahí sí hay juzgados mercantiles, que perteneciera al fuero local o los tribunales locales del Estado de México en este caso. ¿Sí entienden en qué consiste esta figura o no? Es muy importante. Sí, pero ¿por qué aquí no hay juzgados mercantiles? Porque para empezar, por dos razones. En primera instancia, se supone que la materia mercantil es federal. Técnicamente lo tendría que conocer un juez de distrito, que es un juez federal. Pero la ley da esa opción. La ley nos da la opción de acudir ante un juzgado federal o ante uno local. Ahora, hay estados de la República Mexicana que simplemente no han querido hacer juzgados mercantiles, porque asumen que la materia mercantil la tiene que conocer un juzgado federal, como es el caso de la Ciudad de México. No tengo la necesidad de hacer un juzgado mercantil, porque pues se supone que es materia federal, la tiene que conocer un juez de distrito. Pero si quieren también los particulares tramitar algún proceso mercantil, pues están los juzgados civiles al final del día. Entonces, algunos estados, el criterio de algunos estados ha sido así. No existe la necesidad de crear esto porque pues, los jueces federales lo pueden hacer. El Estado de México piensa diferente, por ejemplo. A ver, si ya existe la figura de la jurisdicción concurrente, pues sí, pueden acudir a un juzgado de distrito, pero si optaran por elegir la jurisdicción local, pues sí voy a hacer un juzgado mercantil específicamente para que localmente se puedan dirimir esos conflictos. Depende del estado, depende del criterio de cada estado, ¿sí me explico? Maestro, o sea que el juzgado mercantil como tal sí existe aquí en la Ciudad de México No, en la o Ciudad de existe. México no. En la Ciudad de México, si tú quisieras tramitar un asunto mercantil ante los tribunales locales, lo tiene que conocer un juez civil, porque no hay jueces mercantiles en la Ciudad de México. En otros estados sí, que es lo que comentábamos. En el Estado de México sí hay jueces mercantiles que pertenecen al Poder Judicial del Estado de México. Y tú puedes escoger si tramitar tu proceso en un juzgado mercantil del Estado de México o en un juzgado de distrito que es federal en el Estado de México. ¿Sí me explico? Sí, maestro. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto que estoy comentando?
Es en la actualidad, ¿verdad, profesor? Y esto ya es De que actual. no está... Ah, ok. Esto ya es total y absolutamente reciente, claro que sí. Ahora, hay alumnos que me han preguntado, ¿y qué es mejor? ¿El federal o el local? Depende, se han dicho muchas cosas, hay muchos mitos al respecto. Algunos abogados piensan es que es mejor tramitarlo en los juzgados federales, en los juzgados de distrito, porque un juzgado de distrito siempre sabe más, un juzgado de distrito tiene mayor orden, mayor estructura en su manera de trabajar. Pues sí, no, hay juzgados de distrito que sí son o sí son destacados en su cognición o en su estudio, y hay juzgados de distrito que de plano no, jóvenes, se los digo abiertamente. Presumiríamos y pensaríamos que un juzgado de distrito, por ser de distrito, es más estudioso, más meticuloso, y en algunas ocasiones no saben ni qué es un remate. En otras ocasiones no les digo que no, si hay juzgados y si hay juzgadores muy estudiosos. Depende dónde te toque o depende quién te toque. Lo cierto es que, por lo menos aquí en México, en la Ciudad de México, hay estudios interesantes, muy meticulosos. Con base en la estadística hemos podido ver que si, por ejemplo, yo inicio un juicio ejecutivo mercantil basándome en un pagaré para cobrar una deuda, hay un mayor índice de condenas en la Ciudad de México que si yo lo tramitara ante un juzgado de distrito. En pocas palabras, si ustedes quieren reclamar un adeudo que viene en un pagaré, en un cheque, en una letra de cambio, o en un contrato mercantil incluso, hay más posibilidades de que lo ganen y de que condenen, porque dicen por ahí que tienen la consigna de condenar a los juzgadores de la Ciudad de México más bien suelen condenar más a los deudores que los juzgados federales. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Puede ser, puede no ser. Eso ya es a elección del actor o del abogado que en un momento dado elija ante quién dirimir estas controversias. ¿Sí está claro o no? Sí, maestro. Entonces, pues cada quien como que tiene su competencia, ¿no? Pues cada quien tiene su criterio para saber si escoge uno local o uno federal. Lo lógico y lo jurídico es que, pues como actores, si queremos iniciar un pleito, pues tenemos la opción. Puedes irte a la jurisdicción federal o a la local, tú escoges, como tú quieras, como tú consideres pertinente. Eso es lo cierto. ¿Alguna duda? No, maestro, vamos bien. No, profesor. Ok. Pregunten, por favor, a sus profesores de teoría general del proceso o de procedimientos civiles, mercantiles y administrativos, sobre todo en procedimientos civiles, mercantiles y administrativos, porque esto es algo que tendrían que estar viendo ahí, ¿eh? Esto es importante. Bueno, se dice entonces que la jurisdicción concurrente existe aquí en México desde que estaba vigente la Constitución de 1857. Se da con totalmente independencia a pues todos aquellos estados que quieren regularlo de manera diferente. Recuerden que la materia mercantil es local, entonces se da desde ese entonces, desde la Constitución del 57. También para el año de 1883, cuando estaba todavía vigente la Constitución del 57, antes de ser reformada, claro está, se da plena autonomía y plena independencia al derecho marítimo. El derecho marítimo y se da justamente plenas facultades al Congreso Federal, al Congreso de la Unión Federal, para regular todo lo que es la materia marítima. Entonces se faculta al Congreso para hacer leyes en materia marítima. De esta manera, el 21 de noviembre de 1963, el 21 de noviembre de 1963, se crea la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. La Ley de Navegación y Comercio Marítimo, que antes, como les había comentado, ya lo sabían, toda la cuestión mercante, todo esto del comercio marítimo, formaba parte del Código de Comercio, que también es federal, pero ya fue necesario hacer una ley que regulara la navegación y el comercio marítimo de manera específica. Hay algunas reformas interesantes, ahora vamos a hablar por épocas, que se han tratado de consolidar en nuestro México. Por ejemplo, vamos a hablar del 12 de diciembre
de 1914, cuando ya estábamos en estas épocas del carrancismo de Venustiano Carranza y Garza, cuando ya estábamos a punto de hacer realidad la reforma constitucional del 5 de febrero de 1917, ya Carranza inició movimientos en el estado de Veracruz para hacer una revisión exhaustiva al Código de Comercio. Ya pensaban estos revolucionarios, prácticamente vamos a llamarlo así, pensaban ellos, como Venustiano Carranza y Garza, que a lo mejor el Código de Comercio del 89 ya era un tanto obsoleto y ya a lo mejor necesitábamos dar nuevos pasos en esto de la vida mercantil. Entonces se propuso que la materia mercantil se regulara también con la materia civil. También en México nos tocó, naturalmente no llegó a consolidarse, como ya lo sabemos, pero se llegó a proponer que la materia mercantil pudiera ser analizada en el Código Civil para el Distrito Federal y territorios federales. Antes la materia civil, muy al principio, había un Código Civil que regulaba todos los actos civiles y toda la materia civil federal, y que además el Código Civil Federal regulaba también todas las relaciones civiles entre particulares, también en el Distrito Federal. Ya sabemos que hoy no existe el Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, pero antes el Código Federal también aplicaba en el Distrito Federal. Después ya no, como ya lo sabemos, se expidió un Código Civil para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que se sigue llamando Código Civil para el Distrito Federal, que data del año, este Código Civil del Distrito Federal y Territorios Federales, data del año de 1928, y entra en vigor justo en 1932, y se preguntarán por qué les estoy hablando de derecho civil ahorita, porque también entramos a esta discusión, como ya les comenté, vamos a ver la necesidad, ¿será importante o será prudente regular también la actividad mercantil en este Código Civil Federal para territorios federales? Pues esto, obviamente podemos cerciorarnos de que hay una influencia muy clara de los suizos. Recuerden que les comentaba esta discusión que existió en Suiza referente a la unificación o no del derecho mercantil al derecho civil. Finalmente no se hizo así, seguimos con nuestro Código de Comercio vigente de 1889, entrado en vigor el 1 de enero de 1890, y siguieron insistentes, muy renuentes algunos legisladores, quisieron seguir planteando algunos proyectos de Código de Comercio que naturalmente no entraron en vigor. Hay un proyecto de 1929, un nuevo Código de Comercio. Este proyecto del nuevo Código de Comercio proponía algo novedoso, que ya existe en nuestro Código de Comercio. Un nuevo criterio para definir si los actos son mercantiles o no. Las cosas comerciales. ¿Qué es esto de las cosas comerciales? Hay bienes y hay cosas que se consideran estrictamente mercantiles. Por ejemplo, un cheque, un pagaré, una letra de cambio, una carta de porte. Todos esos títulos, como son estrictamente mercantiles, se les considera cosas, bienes comerciales. Si alguno de estos papelitos estaba relacionado en un conflicto, por el simple hecho de que el conflicto tenía que ver con una cosa mercantil, pues ya tenía que ser mercantil. Les comenté en un momento dado que existen las famosas acciones en derecho societario, y ojo con esto, tenemos un módulo específico para hablar de las acciones en materia mercantil. Las acciones o la palabra acción tiene muchos significados, muchas connotaciones en el derecho mercantil. No es lo mismo hablar de una acción como un título o valor que representa el capital que aporta un socio o un accionista a una sociedad mercantil. Eso es una acción. ¿Cuántas acciones aportaste a tu sociedad? Yo aporté 50 acciones nominativas con valor nominal cada una de 1,000 pesos. No es lo mismo hablar de ese tipo de acciones, que también son cosas mercantiles, que hablar de una acción en derecho procedimental, como un derecho público subjetivo que va a tener el actor, que va a ejercer en un proceso mercantil, en un proceso civil. Tienen connotaciones totalmente diferentes, y se los estoy comentando porque las acciones en derecho mercantil merecen un especial
estudio, y lo haremos de esta manera, como parte social o como título valor que representa el capital o el dinero que va a aportar en un momento dado el miembro de una sociedad. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Creo que todo bien, ¿no? No, profesor. Ok, este proyecto, que data del año de 1929, de Código de Comercio, fue redactado por comerciantes, por los propios comerciantes, quisieron proponer su Código de Comercio, y también tuvo ahí alguna intervención la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Ya sabemos que esta secretaría no existe. Existe la Secretaría de Economía, sí, pero antes existía la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Entonces los comerciantes y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial hicieron este proyecto que naturalmente fue rechazado, total y absolutamente rechazado. Aquí el criterio de los legisladores fue, a ver, ¿para qué quieres hacer un nuevo Código de Comercio si ya tenemos leyes especiales, todas las que les acabo de mencionar, que son un mundo, y me faltaron otras tantas? Nada más les dije las más importantes. Entonces, el criterio del legislador, fíjense qué rumbo tomó el comercio en México, jurídicamente hablando. El criterio del legislador ya no fue hacer nuevas leyes, más bien, ya no fue hacer un nuevo código de comercio, al revés. El criterio del legislador ya no fue hacer un nuevo código de comercio, sino quedarnos con el que ya tenemos de 1889, modificarlo, dejar ahí regulado lo que es más esencial para el comercio y hacer leyes mercantiles específicas, nuevas. Vamos a suprimir, vamos a derogar parcialmente el Código de Comercio y vamos a hacer nuevas leyes que regulen de materia ya autónoma todos aquellos temas que en materia mercantil tengan que ser relevantes. Incluso hubo otro proyecto en el año de 1943, hubo otro proyecto en el año de 1960, este de los 60 fue interesante porque hicieron una comisión de profesores de derecho mercantil y se abocaron a redactar un nuevo proyecto que obviamente también fue rechazado. Incluso en el año de 1989 se hizo otro proyecto al Código de Comercio, se le conoció como el Proyecto Rocha, en honor al entonces secretario de Gobernación, Salvador Rocha Díaz, quien propuso este nuevo Código de Comercio, ese secretario de Gobernación. Obviamente fue rechazado, como ya ustedes lo podrán intuir. Y para entonces, pues ya nuestra legislación mexicana tiene gran influencia, ya lo sabemos, de los italianos, de los franceses, de los españoles, de los hondureños, también hay influencia de Honduras, del Código de Honduras de 1950, Código de Comercio de Honduras de 1950, y México también influyó a algunos países centroamericanos, así como Honduras también propuso algunas ideas. También Honduras retomó algunas ideas del derecho mercantil mexicano para hacer su propio código. En la actualidad, ¿qué pasa? Algunos países siguen dividiendo el derecho civil y el derecho mercantil, otros no. Seguimos muy marcados con este conflicto. El derecho civil y el derecho mercantil tendrán que ser uno solo o no. El derecho mercantil tendrá que ser parte del derecho civil como una sola rama del derecho privado. Unos siguen diciendo que sí, otros siguen diciendo que no, y sigue el eterno forcejeo para saber si debe de ser autónomo o no. La costumbre ha cobrado un papel bastante importante, como lo veremos en su momento. Ya estamos cerca para estudiar las fuentes del derecho mercantil. Es una fuente bastante importante, la costumbre y los usos en materia mercantil y algunas tendencias actuales para modificar nuestras leyes mercantiles son retomadas de los propios anglosajones. Seguimos hablando de los suizos, de los italianos, de los propios franceses. Y al final, nosotros retomamos en nuestro Código de Comercio 3 criterios para definir la mercantilidad de un acto: por el sujeto, por el objeto y por la finalidad. Ese es el gran avance de nuestro Código de Comercio. Cada uno de estos elementos es retomado de algún país
por ejemplo, de los alemanes del Código Germánico de 1900, retomamos en el elemento subjetivo quiénes son comerciantes y aquellos que sean comerciantes y ejecuten actos, hablaremos de actos de comercio. El elemento objetivo, es decir, este catálogo de actos considerados como actos comerciales, lo podemos hoy vislumbrar en el artículo 75 de nuestro propio código. Es retomado justo de los franceses, como ya lo platicábamos, franceses, de los italianos, de los propios españoles. Al hablar de los italianos, obviamente retomamos algunas cosas del derecho romano. Y ya en nuestros días, por alguna razón en particular y por moda tal vez, ha cobrado bastante relevancia el derecho empresarial, el derecho corporativo, que además tengo un bloque especial para ustedes, para darles alguna plática en torno a esto del derecho corporativo, el derecho empresarial, y que sepan, por lo menos en términos muy generales, que además es considerado como una de las ramas novedosas del derecho mercantil, que no es otra cosa, sino una conjugación de varios temas en derecho mercantil. Entonces, se puede decir que desde el año de 1929, algunos jurisconsultos han documentado que nuestro Código de Comercio ya reúne estos tres criterios para definir si un acto es mercantil o no: el sujeto, el objeto y la finalidad. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabo de comentar? No, profesor. Ok. Pues bueno, jóvenes, hasta aquí terminamos la parte histórica, por fin, tediosa y macabra historia. Ya termina hasta aquí el bloque histórico. A partir de este momento nos vamos a abocar a temas más jurídicos, más contemporáneos, más propios del derecho mercantil, pero sí es importante, si ustedes pudieron notar, resultó bastante importante que estudiáramos este bloque histórico para que entiendan ustedes qué tipo de influencia y por qué es así nuestro derecho mercantil. ¿Por qué hablamos de actos mercantiles desde el punto de vista del sujeto, del objeto, de la finalidad? Creo que con esto de la historia quedó bastante claro por qué nuestro Código de Comercio tiene esta influencia tripartita de los actos de comercio. ¿Alguna duda, jóvenes? No, maestro, ninguna. No, profe, todo bien. Bueno, pues a partir de este momento, gracias. A partir de este momento vamos a entrar a un tema nuevo, dejamos atrás, damos carpetazo por fin a la historia y vamos a hablar ahora sí, tuvimos que pasar todo este trago tedioso para llegar por fin a estudiar el concepto de derecho mercantil. Ahora sí vamos a hablar del concepto de derecho mercantil, que yo al principio les di alguno vago, muy somero, porque estábamos enganchándonos en esto del derecho mercantil, pero ahora sí, al principio les comentaba que el derecho mercantil simplemente iba a ser ese conjunto de normas jurídicas pertenecientes al derecho privado, claro está, que iban a regular la relación de los comerciantes entre sí, entendiendo a los comerciantes como un sector de la población del derecho privado, como particulares. Vamos a hablar de algunas definiciones, de algunos jurisconsultos relevantes, y en principio vamos a hablar del propio Roberto Mantilla Molina, que es nuestro libro de cabecera, hasta este momento. Roberto Mantilla Molina. ¿Cómo define Roberto Mantilla Molina al derecho mercantil? Roberto Mantilla Molina define al derecho mercantil como este sistema de normas jurídicas, que determinan su campo de aplicación, mediante la aplicación, clasificación mercantiles, dada a ciertos actos, así lo dice Mantilla Molina, regulan estos la profesión
y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Otra vez. Sistema de normas jurídicas que determina su campo de aplicación mediante su clasificación de mercantiles, dada a ciertos actos, regulan estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Lo redacta muy extraño, sí, lo redacta muy extraño, pero al final Roberto Mantilla Molina lo que quiere darles a entender a los estudiantes de Derecho es que el derecho mercantil para él, en primera instancia, va a ser un sistema de normas jurídicas. ¿Y cómo vamos a entender la palabra sistema? Un sistema es un conjunto de elementos ordenados. Y en este caso, ¿a qué elemento nos estaremos refiriendo? Pues a normas, obviamente. Desde el punto de vista de Roberto Mantilla Molina, hablar de derecho mercantil significa agrupar normas por categoría, específicamente mercantiles, de manera ordenada. Vamos a reunir todas las leyes o las normas mercantiles, y les vamos a clasificar de manera ordenada. ¿Y estas normas mercantiles, cómo sé que son mercantiles? Bueno, pues porque en primera instancia las normas mercantiles se van a dedicar a determinar o a clasificar o a aclararle al público, a establecernos qué se consideran como actos de comercio. Le vamos a dotar de mercantilidad, de ciertos actos. Entonces, aquellos actos que sean mercantiles, van a ser mercantiles porque los dice la ley, atendiendo a ciertos criterios. Esto es lo que dice Mantilla Molina. Las leyes o las normas mercantiles, en primera instancia, sirven para explicarnos qué actos son mercantiles o no. En pocas palabras, van a regular las normas mercantiles, van a regular, obviamente, los actos mercantiles, los actos de comercio, y también se va a regular la profesión de aquellos que se dedican a celebrarlos. O sea, a los comerciantes. Vamos a regular la actividad propia de un comerciante en derecho. ¿Sí me di a entender o alguien tiene alguna duda? Maestro, entonces lo que diga, el código de comercio, entonces puede ser un acto mercantil. Lo que les estoy comentando es que el Código de Comercio nos va a dar la pauta a través de sus leyes para saber qué acto es mercantil y cuál no. ¿Sí me doy a entender, Stephanie? Sí, maestro. Ok. ¿Alguien más? No, profe. Gracias. Ok. Este es un concepto de Mantilla Molina. A mí en lo personal se me hace un poco embrolloso. Pero bueno, vamos a ver más. Vamos a ver ahora un concepto de un autor que ya hemos platicado, de Rocco. Perdón, Rocco, lo escribí mal. Rocco. Desde el punto de vista de Rocco, vamos a entender que el derecho mercantil es aquel que regula las relaciones, de los particulares, nacidos de la industria mercantil o asimilados a ella, aquel que regula las relaciones de los particulares nacidos de la industria mercantil o asimilados a ella en cuanto a su régimen y ejecución judicial. Es decir, dice Rocco, el derecho mercantil va a ser aquel que regula las relaciones de los particulares nacidos de la industria mercantil o asimilados a ella en cuanto a su régimen y ejecución judicial. Fíjense lo importante de este concepto. Rocco ya nos está diciendo que el derecho mercantil va a regular los actos, los derechos, las obligaciones de todas aquellas personas particulares derivadas de la industria mercantil. ¿Quiénes son esas personas de la industria mercantil? Pues los comerciantes o los que se asimilen en la actividad comercial.
¿quiénes serán los asimilados a la actividad comercial? Los no comerciantes. Eso quiere decir que una persona que no es comerciante se puede regular por el Código de Comercio, sí. Si una persona, aunque no sea comerciante, se ve inmiscuida en algún acto de comercio, por supuesto que se va a aplicar el Código de Comercio y las leyes mercantiles. Entonces, el derecho mercantil va a regular las relaciones entre los comerciantes y entre aquellas personas que no sean comerciantes, pero que se inmiscuyan en algún acto de comercio. ¿Y cómo sé si el acto en el que me estoy inmiscuyendo es mercantil o no? Bueno, pues si es comercial, o además hay un segundo criterio, si el pleito es mercantil. Si nosotros estamos sometidos a un pleito o a un juicio mercantil, aunque alguna de las partes no sea comerciante, estamos hablando de un acto mercantil o que se regula a la luz del derecho mercantil. Entonces, lo que dice Rocco es relevante. En el derecho mercantil pueden estar inmiscuidos comerciantes, no comerciantes, y vamos a saber si un no comerciante tiene que ser atendido por las leyes mercantiles, si está sometido a un proceso o si está sujeto a la regulación de una ley mercantil. ¿Sí me den a entender o no, muchachos? No, maestro, a ver, otra vez. Ok, va para atrás. Vamos para atrás, no se preocupen. El derecho mercantil, en principio, va a regular los actos entre comerciantes. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí, maestro, hasta ahí sí vamos bien. Perfecto. Estos comerciantes, Rocco los define como aquellos particulares nacidos de la industria mercantil. Está claro cuando dice eso. Entonces, dice Rocco, el derecho mercantil va a regular las relaciones entre comerciantes, entre aquellos particulares nacidos de la industria mercantil. ¿Hasta aquí van bien? Sí, maestro. Ok. Ahora, puede ser que haya particulares que no sean comerciantes y que también tengan que ser regulados por las leyes mercantiles. ¿Sí entienden esto o no? Sí, maestro. O sea que estén en un asunto mercantil, pero no sea comerciante. Hay personas que a pesar de no ser comerciantes, se pueden ver inmiscuidos en un asunto mercantil. Y Rocco plantea dos casos. El primero de ellos es: te involucres en un acto comercial, tú particular que no eres comerciante. Si tú no eres comerciante, pero te involucras en un acto comercial, ese acto comercial se va a regular por las leyes mercantiles, aunque tú no seas comerciante. ¿Sí me explico? Sí, maestro. Y el segundo criterio es: tú que no eres comerciante, si te ves inmiscuido en un pleito, en un juicio de carácter mercantil, obviamente ese pleito se va a regular por las leyes mercantiles. ¿Ya? ¿Me voy a entender? Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Me lo repite, por favor? Sí, claro. Dice Rocco que el derecho mercantil, en primera instancia, va a regular las relaciones entre los comerciantes. Entendido como los comerciantes, aquellos particulares nacidos de la industria mercantil. Y ya. Pero también dice Rocco que aquellas personas que no son comerciantes también pueden ser regulados por las leyes mercantiles. ¿Y en qué casos? Si aquellos que no son comerciantes ejecutan un acto de comercio, en un primer lugar, pues tendrán que ser regulados por las leyes mercantiles. Y en segundo lugar, si aquella persona que no es comerciante está involucrada en un pleito o en un proceso mercantil, pues también tendrá que ser regulado por las leyes mercantiles. ¿Listo o no? Sí. Profesor, Ok. ¿Alguien más, jóvenes? profesor. Sí. Entonces, ¿cuál es el artículo que regula qué es un comerciante o cuáles son las... Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Ah, ok, gracias. Sí, gracias. eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita apenas estamos definiendo derecho mercantil. Eso lo verán más adelante, hay un módulo específico para retomar lo que es un comerciante. Lo que quiero que ahorita entiendan es que el derecho mercantil atiende las necesidades de los comerciantes, desde el punto de vista de Rocco,
Y cuando un no comerciante se involucra en un acto comercial, también va a ser regulado por leyes mercantiles. Eso es la aportación importante de Rocco. ¿Sí está claro esto? Sí, profe. Bueno, en la próxima sesión técnico-didáctica vamos a seguir a ver, Elba. Eso sería cuando compramos mercancías de China y no las retiene. Se nos regularía conforme al derecho mercantil y conforme a las leyes aduanales. Probablemente en este caso, conforme a las leyes aduanales de comercio exterior y conforme a las leyes mercantiles. Claro que sí. Así es, Elba. Entonces, en la siguiente sesión técnico virtual vamos a seguir analizando estos conceptos de derecho mercantil para entrar subsecuentemente al tema de las fuentes del derecho mercantil. ¿Tienen alguna duda de la sesión de hoy? Profe, no tengo ninguna duda, pero no sé si me pueda regalar ahorita 5 minutos después de la clase. Claro que sí. Gracias. Claro. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? No, maestro. No, profesor. Bueno, agradezco su atención. Feliz Día de las Madres. Consientan a sus madres y nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego.